Vosotros los pocos. El sentimiento de formar parte de unos pocos, en medio de toda una sociedad que piensa y siente de diferente manera, es muy fuerte. Si a esto le añadimos que hay un importante número de personas que se autodefinen como cristianos, pero que no viven bajo los principios bíblicos, sino que utilizan este nombre para su beneficio, creando doctrinas y tradiciones que ciegan a sus seguidores para que vean la verdad bíblica. Ellos te ven como enemigo, y todo esto hace que el sentimiento de soledad y de temor pueda ser aún mayor. Este fue el sentimiento que experimentaron los apóstoles cuando siguieron a Jesús. Encontraron al Salvador del mundo, pero esto les llevó a ser perseguidos tanto por los religiosos como por el sistema político del momento. Cristianismo bíblico con política y religión no se llevan bien. Como siempre, en Promesas de Dios os animamos a leer y a estudiar el contexto completo de los pasajes que os ponemos, pero que por problemas con el tiempo nos enfocaremos en un versículo del capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Miremos el versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Después de hablarles Jesús sobre el peligro de los fariseos, de la importancia de confesar la fe en Él delante de los hombres, de la insensatez de poner la confianza en las riquezas y del afán y la ansiedad, Jesús les habla de hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Les dice, no temáis. Y es que el temor es enemigo de la fe. Jesús reconoce que humanamente son débiles en número y que los peligros son muchos, pero les da una promesa. Les dice que a Dios Padre le ha placido darles el reino. No a otro grupo, no a gente inteligente, sino a este grupo de personas. Sus seguidores son un pequeño grupo de 12 apóstoles, y podemos añadir algunas personas más junto a un grupo de mujeres. Es normal que para tan insignificante grupo de personas el temor ante el sistema religioso judío y el temor al Imperio Romano se sintieran acobardados. Jesús comprende su inseguridad, pero les pide que confíen en su palabra. Su confianza debe estar en Dios y no en ellos. Dios les usaría en su debilidad para llegar en el poder del Espíritu Santo hasta el fin del mundo. El reino de Dios les pertenecía a ellos, exclusivamente a ellos, a este grupo de personas débiles y asustadas. El apóstol Pablo llegará a decirle a los corintios que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Nuestro enfoque debe de estar en Dios y en su poder, no en nosotros y en nuestras debilidades. Uno debe de aprender a regocijarse y a gozarse en formar parte de este grupo de miembros de la manada pequeña escogido especialmente por Dios. Te escogió a ti y me escogió a mí. Nos conoce nuestras emociones y conoce nuestras limitaciones. Y lo único que nos pide es que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, y que sus palabras abunden en nosotros como Pablo escribió a los colosenses. Otro versículo que vamos a mirar hoy está en el libro del profeta Isaías en el capítulo 41. Veremos el mismo principio que en el pasaje que acabamos de comentar. El capítulo trata de la protección de Dios para Israel ante un momento histórico difícil. El versículo 14 dice así, como siempre, os animamos a leer el capítulo y a estudiarlo porque hay un montón de promesas y de ánimo de parte de Dios. El versículo dice, No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. En ambos versículos leídos hoy, las primeras palabras son iguales. No temas. Y es que el temor es muy poderoso para destruir la fe. El temor es poderoso para meterte en oscuridad, para meterte en depresión. Pero el profeta dice lo mismo que hemos leído de Jesús, de lo que Jesús les dijo a sus seguidores. Y que Dios nos está diciendo hoy día a los que nos sentimos débiles, que nos sentimos que somos un grupo pequeñito, que somos pocos, que no hay fuerza en ti, te sientes pobre en espíritu, y Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Dios se pone en el lugar de aquel que se siente insignificante y débil, que se siente como un gusano. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Dios, el Santo de Israel, tu Redentor. Y hoy Dios te está diciendo lo mismo. No sé si estás pasando por problemas, por dificultades, o miras
el grupo con el que estás y dices, oh, qué poquitos somos, o te sientes oprimido. Dios te dice, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Dios, el Santo de Israel, tu Redentor. No miremos nuestra insignificancia, sino la grandeza de Dios. Que los pocos, la manada pequeña, sepa estar junta, arraigada en la promesa de Dios. Como alguien dijo en una ocasión, no le digamos a Dios cuán grandes son nuestros problemas, sino digámosle a los problemas lo grande y poderoso que es nuestro Dios. No te importe que el mundo te aborrezca por tu fe, sino gózate que Dios te ama, que Dios te ha llamado, que Dios te ha escogido. El libro de Apocalipsis dice que un día cuando venga el Señor, todos los creyentes seremos millones de toda raza, de toda nación, de toda lengua y de toda tribu. Pero mientras tanto, tenemos que saber que nosotros, los pocos, no estamos solos, sino que el Todopoderoso está con y por nosotros. Que el Todopoderoso envió a su Hijo y venció en la cruz del Calvario. Que nos dio su Santo Espíritu. Que somos pocos, pero el que está con nosotros es mayor que los que están en el mundo. Así que aférrate a esta verdad. Tú has sido escogido o escogida. No estás sola, estás con Dios. Estás con un pequeño remanente. Gózate con este remanente. Que el Señor os llene de toda la paz al creer y que os lleve a vosotros, a los pocos, a la manada pequeña, de poder en poder y de victoria en victoria, porque a Él, a Dios, le ha placido daros el reino. Os esperamos en un próximo programa.